¿Cómo están, amigas y amigos? Una vez más juntos en este su programa pensado para usted y para toda su familia. Bueno, amigos, estamos juntos en este evento que estamos organizando la Fundación Invisible, el Grupo de SIDA por la Vida y organizaciones gubernamentales como la Municipalidad de Bariloche. Estamos en la Casa del Deporte, acá al costado del lago, con un panorama extraordinario, en la segunda jornada de un taller sobre derechos a la sexualidad de personas con discapacidad. Esta jornada de 2 días culmina hoy. Y para esto tenemos a una invitada muy especial que viene a dictar este taller, que es Silvina Peirano. Ella es una especialista en sexualidad, es una profesora, y ella se especializó durante muchos años en Europa, en España precisamente, en esto de la sexualidad para personas con discapacidad. Vamos a hacerle una pequeña nota y la queremos compartir con ustedes. Gracias, Silvina, por darnos estos minutos. Contanos un poco sobre este taller de derechos a la sexualidad de personas con discapacidad. Bueno, este es uno de un encuentro, el segundo encuentro, el primero lo tuvimos ayer, y es, si se quiere, la continuidad de este trabajo que vienen haciendo ustedes, ¿no? Desde Invisible, desde SIDA por la Vida. Me parece importante señalarlo porque hablamos no solamente de la sexualidad como un derecho, sino fundamentalmente como un proceso personal, colectivo, social, cultural, antropológico, ¿no? Entonces, este encuentro de hoy va a propiciar seguir este encuentro, pero que a la vez se repique en otros muchos encuentros, no solamente aquí dentro, sino lo que es más importante, fuera de este sitio. Que las personas que hoy hayan concurrido a este taller puedan repicar, puedan compartir esta mirada en relación a la sexualidad y puntualmente a la sexualidad de varones y mujeres con discapacidad, para encontrarnos desde una sexualidad no solamente diversa, sino fundamentalmente desde la equidad. Y ahí viene el marco de los derechos, ¿no? El que nos aúna en este taller. La equidad, la igualdad desde la riqueza que nos ofrece la diversidad humana y por supuesto la riqueza que nos ofrecen y le ofrecemos a las personas con discapacidad o con diversidad funcional. Silvina, como sociedad en general, y esto se da en todo ámbito, ¿por qué crees vos que es tan difícil hablar de sexualidad, de sexo, de pene, de vagina, de senos? ¿Por qué no se enfrenta esto de la sexualidad, de la genitalidad, de una forma más natural, más normal, como un cuerpo, como un todo, como lo que es en realidad? ¿Por qué el ser humano, crees vos, se piensa que se complica tanto cuando se habla de sexo y de sexualidad? Bueno, yo creo que en principio hay que poder quitar de esa parte difícil, de esa parte controversial, de esa mirada justamente de enfrentamiento a la sexualidad. En tanto la sigamos teniendo en esa parte tabú, en esa zona restringida de nuestra personalidad, en esa zona de privilegio para unos pocos, como ha parecido que
que es la sexualidad para las personas con discapacidad, seguiremos pensando que es algo difícil, pero que a la vez es algo natural. Y sin embargo, si fuera tan natural, ¿por qué no nos implica y no nos invita a todos y a todas? Evidentemente tenemos mucho por seguir caminando en estas andaduras que nos ofrece la sexualidad, pero si se quiere, el puntapié inicial, el disparador, es quitar la sexualidad de este tabú, de este halo de imaginería, si se quiere, pecaminosa, prohibitiva, de lo que se hace, de lo que no se hace, de la moral. Entonces, yo creo que vamos a poder sacar la sexualidad de ese lugar restringido cuando sintamos que es un espacio que nos pertenece. Y si nos la han quitado, y si piensan que, por ejemplo, por ser una persona en condición de discapacidad, deben darnos la sexualidad como un permiso en un determinado momento, es allí donde tenemos que empezar a reivindicar y reivindicarnos en las luchas, en la militancia, en la sexualidad en primera persona. Ayer lo decíamos, la sexualidad es ese espacio equitativo que nos espera para encontrarnos desde la igualdad. Y creo que desde la sexualidad vamos a encontrarnos. Pero desde esta sexualidad nada normativa, no falocéntrica, no reduccionista, las sexualidades en plural es ese espacio que nos debemos algunos y algunas aún. Yo creo que, bueno, es una opinión muy personal, ¿no? Y nosotros en este programa que se llama De eso sí se habla, tratamos de hablar nosotros las cosas lo más abiertamente posible para que todo el mundo lo entienda y sin así esa cosa tan académica, ¿no? ¿Tendrá algo que ver la religión, las religiones en esto? Porque convengamos que las religiones también son parte de una sexualidad. Entonces, en esto de la moralina, en esto del tabú, en esto de la prohibición, de lo pecaminoso, de lo sucio, ¿tendrán también algo que ver las religiones? Y tendrán que ver las religiones y tendrán que ver cómo nosotros aprendemos, no solamente esas religiones, sino que aprendemos, hacemos propia nuestra sexualidad. Evidentemente puede estar entre nuestra sexualidad y ese derecho a ejercer o a ser seres sexuales y sexuados, aparecen un montón de, si se quiere, de prohibiciones, de muros que se pueden llamar religiones, que se pueden llamar prejuicios, que se pueden llamar segregacionismos. El tema es qué hacemos nosotros con estas representaciones que no solamente nos han enseñado, sino que hemos aprendido, que hemos tomado como propias. Por eso cuando vos decías quitar este halo academicista que le hemos dado a la sexualidad, como si fuera algo que solo tienen que enseñarnos y un área de privilegio, además de conocimiento, que le pertenece solamente a los profesionales. En este rol, sabés que en sexualidad hablamos mucho de esto, del activo y del pasivo. Y sin embargo, parece que siempre están los pasivos en estas sexualidades, ¿no? La sexualidad de las personas con discapacidad, hay una gran representación de la pasividad, de quien espera que le den el permiso, de aquel rol, digamos, ancestralmente otorgado al paciente, al que espera eternamente que esta magia de la sexualidad también lo toque. Sin embargo, creo que hemos empezado las revoluciones al revés. Hemos dejado la sexualidad para el final. Y verdaderamente la sexualidad es un proceso socioconstruccionista, un proceso personal que deberíamos haber empezado aún antes de nacer. La sexualidad está, nosotros tenemos que abrirle la puerta. Y si en el medio están las religiones, digamos, las construcciones personales y subjetivas son de respeto, desde luego, pero el tema es cuando estas construcciones culturales, religiosas, se interponen y te normatizan en los deseos, en las necesidades, en los afectos, en las formas de relacionarte, te dicen qué se hace, cómo se hace, con quién y cuándo. Allí es cuando comienzan a normatizarse las sexualidades. Y allí es cuando muchos de nosotros nos perdemos esas grandes oportunidades. ¿Escuchás hablar de sexo todo el día? Mucho doble sentido. Pero lo que realmente tiene sentido es que te cuides. Y no hablo de los postres. Mirá lo que llevo a mi cartera. El preservativo es el único método anticonceptivo que no solo previene un embarazo no deseado, sino que también te protege de enfermedades como el VIH-Sida y otras enfermedades de transmisión sexual. Cuidarte es un orgullo, que no te dé vergüenza.
Silvina, otra parte de esto que a mí me interesa y nos interesa y le interesa también a quienes nos ven. Vos sos asesor del programa ESI del Ministerio de Educación de Nación. Nosotros hemos visto cómo este programa se ha hecho con gran esfuerzo, con mucho recurso, prácticamente, según nuestra visión, insisto, es un fracaso, porque no se ha implementado como tendría que implementarse y como se supone que es el sentido de esta implementación dentro de las aulas. Una de las falencias que nosotros vemos, estando insertos prácticamente dentro del sistema educacional, porque nosotros damos muchos talleres, es que los profesores, los docentes, no se ha hecho cargo de esto, no se han capacitado lo suficiente, directamente no se han capacitado. Entonces, ¿cuál crees vos que es el error o cómo se puede mejorar o cómo se puede implementar de mejor manera esto para que realmente llegue? Porque esto de institucionalizar la sexualidad, ya partimos de un error. De un error, considero, insisto, que es perder la transversalidad de lo que significa esto. O sea, todas las materias se supone que deberían incluir esto de la educación sexual integral, por algo lo de integral me imagino. Pero no se hace, no se ha hecho y los docentes tienen mucha reticencia a hacerlo. ¿Cómo se podría perfeccionar eso y cuál es tu punto de vista respecto a esto? Bueno, yo creo que indudablemente tanto la sexualidad como puntualmente la educación sexual son procesos, que no son procesos inmediatos, que no son procesos lineales, que para educar y educarnos no la sexualidad, sino en sexualidad, es necesario hacer, la primer transversalización tiene que pasar por nosotros mismos. Es decir, aquello de la señorita maestra nos está hablando de una sexualidad abyecta, si se quiere, de los docentes, de las docentes, de todo un sistema educativo que ha entendido que aquello de la sexualidad en alguna medida tenía que ver con ellos, pero no en toda, ¿no? Que la responsabilidad siempre estaba fuera, o en la familia, o en las sociedades. Aquella patata caliente que siempre nos pasamos, ¿a quién le toca educarse sexualmente? A los alumnos, a las alumnas, ¿no? Yo creo que la ley de educación sexual integral verdaderamente es un orgullo para nosotros, para la Argentina, para el mundo. Sin embargo, es una ley que tendrá que tener un recorrido, que ha venido a marcar si se quiere, hacer justicia pedagógica con el hecho sexual humano, pero que tiene que transitar, más allá del marco legal, tiene que transitar y transversalizarse, hacerse piel, hacerse carne, hacerse sentimiento en cada uno de los docentes, y que estos docentes puedan sentir este compromiso como propio, que no lo sientan como, bueno, tengo que educar, una obligación más. No tenemos solamente la obligación de educar a nuestros alumnos sexualmente, tenemos el derecho a educarlos en sexualidad. Pero esto, insisto, tiene que pasar en principio por los docentes, tiene que pasar por la institución escuela, por pensar a la educación sexual integral como un proyecto institucional y no como un proyecto individual de aula, un proyecto que perdure, que se traduzca en las prácticas pedagógicas, y este va a ser un transitar que vamos a tener que tener, no solo como escuela, sino como sistema educativo inmerso en esta sociedad argentina de hoy. Yo no solamente estoy esperanzada, sino estoy, si se quiere, comprometida con esta propuesta. Creo que el marco referencial que nos da la ley es eso que nos faltaba a los docentes, pero ahora tenemos que hacer lo propio. Ese es el gran desafío, y no solamente un desafío, es una necesidad. Silvina, te agradezco mucho, no te quiero hacer perder más tiempo porque sé que te están esperando, así que te agradezco mucho esta deferencia que has tenido con nosotros de concedernos estos minutos. René, gracias. Un gusto. Amigas y amigos, ahora seguimos con el taller y en un momentito más seguimos juntos nosotros. Estamos con el señor Luis Giuliani, que él es un activista por sus derechos y por los derechos de los demás. Hoy vamos a hablar en el segundo taller sobre derechos de diversidad de las personas con discapacidad, sobre los derechos a la sexualidad y a ejercer libremente su propia sexualidad. Gracias, Luis, por concedernos estos minutos. Contanos cuál es tu labor fundamentalmente dentro de este activismo, dentro de hacer valer los derechos de las personas con discapacidad en todo ámbito. Primordialmente es difundir los derechos, difundir la legislación, porque uno no puede defender sus derechos si no conoce las leyes. Y me especializo también más que nada en el tema de transporte y accesibilidad, ya que podemos tener la mejor educación, el mejor esparcimiento, pero si no tenemos transporte no podemos llegar.
Bueno, ese es un problema que nos está afectando a nosotros en Bariloche con la nueva licitación del transporte público que aparentemente está hecha a dedo para favorecer a una empresa. ¿Vos estás al tanto de esto? Sí, estoy al tanto, incluso hasta he averiguado, los colectivos que han llegado acá son todos colectivos que son desechos de otros municipios de menor rango que el municipio de Bariloche, se están trayendo desechos de otros lados, pero el tema es... a mí personalmente, por la temática, no me importa que esté hecho a dedo para, lo que me importa que está hecho violando las legislaciones vigentes y violando la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de la ONU. O sea, nuestra Presidente se sumó en el 2006 a la Convención de los Derechos Humanos de la Persona con Discapacidad. La Intendente está contradiciendo los derechos humanos a la que la Presidenta se sumó en el 2006. ¿Sí? Y se dice ser del mismo grupo. Entonces, acá hay una contrariedad total. No escucho voces de ningún partido político sobre la problemática, especialmente de la legislación de las personas. Están más preocupados con eso, que está hecho a dedo para, que lo que dice la ley. Yo necesito tener independencia, yo necesito tener autonomía, yo necesito no mendigar. No puedo andar mendigando, ayúdenme a subir. No puedo andar preguntando cuándo pasa un colectivo accesible. No puedo andar utilizando, como veo que han puesto acá, alguno como cargada de esos colectivos que atrás tienen un elevador que está prohibido en todo el país por la cantidad de accidentes que ha traído. Entonces, veo que más que respetarnos, se nos carga. Bueno, no nos olvidemos, Luis, que esta llamada a licitación, que fue una propuesta de la Intendenta, fue aprobada por unanimidad por el Consejo Deliberante, que es nuestro poder legislativo, y eso lo hace aún más grave porque ahí están representados todos los partidos políticos. Por eso digo, cuando hablo de la Presidenta y la Intendente, hablo porque pertenecen al mismo gobierno. Ahora, cuando hablo de los demás, hablo que hay una complicidad en todos. Puede ser por desconocimiento, la verdad no me interesa. Hace unos meses me presenté en la Intendencia y presento una nota ofreciendo mis servicios para asesorarlos en el tema del transporte y la accesibilidad, viendo las falencias que quizás por desconocimiento estaban teniendo. Sabemos que el desconocimiento de la ley no es justificativo para violarla. Bueno, ya están en conocimiento que es una falencia y que están violando la ley porque se los dije. Nunca me llamaron. Entonces, ni a mí ni a nadie. Incluso he hablado con otras empresas que están muy preocupadas porque justamente por el tema del dedo, ¿no? Y después hay otro problema que no es solamente el dedo, es cuando uno tiene un monopolio. Ningún monopolio es beneficioso para nadie. Entonces, cuando se da todo el transporte a una sola empresa, pasa lo que pasa en Misiones. El empresario en ese lugar, Vygotsky, agarra y dice: aumenté el colectivo, le avisa al gobierno. Ah, bueno, y uno no puede decir nada, porque es el monopolio, no hay nadie que pueda competir. Pone aire acondicionado allá en Misiones. No lo pongo porque no quiero. Entonces, olvidémonos de la frecuencia, olvidemos de la calidad, olvidémonos de la comodidad. ¿Por qué? Porque no hay competencia. Recién vengo de tomar un colectivo, ¿no? Los gusanos, no podía trepar los repechos. Ahora, una otra empresa que haya competencia podría agarrar, poner otros colectivos de mejor calidad, poner otras cosas, entonces, o más frecuencias, no la gente como ganado. ¿Y qué le importa? ¿Para qué va a poner frecuencias si la gente sí o sí tiene que tomar ese transporte? Acá no hay otro sistema de transporte. Esto es un preservativo, también conocido con el nombre de forro. A primera vista usarlo no parece tan complicado, sin embargo hay varias cosas a tener en cuenta. Fíjate la fecha de vencimiento. Si está vencido, no lo uses. Si venció hace 14 años, no desesperes, ya se te va a dar. Presiona el paquete para comprobar que tiene aire en su interior. Si no lo tiene, puede estar dañado. Abrí el sobre con las manos con cuidado de no romper el látex con uñas, dientes o motosierras. Soplalo para ver de qué lado se desenrolla. Colócalo sobre el pene erecto. Presiona la punta para sacarle aire y dejarle espacio al semen. Desenrollalo hasta la base del pene, por ejemplo, el mío. Un poco más, más, ahí. Si usas lubricante, fíjate que sea soluble en agua, no en aceite. Incluso podés lubricarlo con tu propia saliva. Luego de eyacular y antes de que la erección disminuya, retira el preservativo sujetándolo de la base. Comproba que no se haya roto, hacele un nudo y tíralo a la basura.
Ahora podés repetir este procedimiento de principio a fin cuantas veces quieras. El preservativo es la mejor manera de preservarte, a vos y a tu pareja. Ahora, respecto de esta misma empresa que está funcionando ahora en Bariloche, está funcionando también en La Pampa, y en La Pampa se presentó un recurso de amparo tendiente justamente a revertir esto de que no haya accesibilidad en el transporte, y ese recurso de amparo fue ganado por la sociedad y fue presentado por el Defensor del Pueblo, cosa que acá en Bariloche el Defensor del Pueblo está apoyando justamente esta violación de la legalidad de la ley. Entonces, ¿cómo se entiende? ¿Esta es una lección a aprender? Es una lección que tienen que aprender todos los políticos. Macri lo aprendió en las últimas elecciones. En las últimas elecciones Macri agonizó porque casi pierde. Y casi pierde porque salimos en masa todas las personas con discapacidad, que realmente estamos tan podridos de la política y ni vamos a votar. Si ustedes se ponen a fijar cuánta gente no votó y sí votó en la segunda, las personas con discapacidad se van en masa a votar en contra de, no a favor de, en contra de la persona que tapa las rampas intencionalmente, como hace Macri. Bueno, somos el 15% de la población. Votamos nosotros y votan nuestros familiares. Que lo sepan todos los políticos, que el día que nosotros nos unamos, como pasó en Capital Federal, que se unieron y salieron a votar, el día que nosotros nos unamos podemos definir cualquier elección. Y sin campañas, porque nosotros no nos dan prensa, a las personas con discapacidad no nos dan prensa, solamente con campaña por internet entre los foros de discapacidad, Macri agonizó. Si hubiésemos tenido un poquito de prensa, Macri perdía. Y acá pasa lo mismo. Acá todos los políticos que están a favor de eso, todos los políticos, como yo he ido a ver un político de la oposición, fui a verlo la otra vez que vine, me llevaron y sí, me hizo hablar con uno de cuarto rango para decirme que conoce a una persona con discapacidad, por eso, y además tienen una mujer que trabaja con los adultos mayores. Y le digo, sí, entonces nos confunden discapacidad con adultos mayores, nos confunden discapacidad con enfermos, nos confunden discapacidad con acción social. El hombre más inteligente del mundo, Stephen Hawking, tiene parálisis cerebral. Y la persona que tiene más posibilidad de ser candidato a presidente de la nación, le falta un brazo. O sea, no menosprecien a las personas con discapacidad. Tenemos discapacidad, no olviden que tenemos muchas capacidades. Me pasa cuando hablo en conferencias o cuando me reúno con funcionarios que menosprecian porque me ven el bastón. O cuando hablo con mismos empresarios me han dicho, ¿y vos quién sos? Yo soy rengo, no tarado. Entonces, eso es lo que tienen que entender. Nosotros tenemos muchas capacidades, nosotros tenemos derechos. A diferencia de la comunidad gay que tuvo que salir a luchar por sus derechos y que se le hagan leyes, nosotros ya las tenemos, pero no tenemos quien las cumpla. En la dirección de discapacidad generalmente van a poner un médico. ¿Qué sabe un médico de discapacidad? Es como poner un ginecólogo en la dirección de la casa de la mujer. Tenemos que aprender que los temas de discapacidad son temas que nos corresponden a todos. San Martín de los Andes lo entendió que tenía que ser accesible de la forma más difícil. Una abogada se les patinó por falta de rampas en una esquina y se rompió la cadera. Obviamente le hizo un juicio que se acordó que existía una ley de accesibilidad del municipio de San Martín de los Andes y así lo hizo. Bueno, estamos en un municipio que vive del turismo. Hay que hacerlo accesible. ¿Por qué? Porque el 40% del turismo es personas con movilidad reducida, ya sea por la edad, por embarazo o por el carrito de bebé. Entonces, ¿qué se está despreciando un 40%? Se pelean por un turista más, un turista menos y se desprecia el 40% del turismo. No hay sensatez en los funcionarios en lo que buscan. Las personas con discapacidad no solamente es la silla de rueda o el rengo, es el tipo que estaba esquiando y se esguinzó. Entonces, ¿qué hace? Se esguinzó y tenía 10 días de hotel y se va porque no puede moverse. Tenemos que pensar, una persona embarazada, no puede venir una familia con chicos, no puede venir un grupo de ancianos. Seamos sensatos, nosotros existimos, las leyes están. Acá
tanto el Consejo Deliberante como el Intendente están haciendo violación de los derechos humanos. Es imprescriptible, tenemos todo el derecho de ir y denunciar a la Intendente y al Consejo Deliberante en pleno, incluso a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, primer incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ya está, ya se fue, vaya a buscar trabajo. Ahora, todos los demás, ya mismo se puede hacer la presentación ante las Naciones Unidas y nunca más en su vida van a poder tener un cargo electivo, porque lo dice la Constitución. Gracias, Luis, por tu tiempo, ¿no? Gracias. Amigas y amigos, para reflexionar en casa, como siempre intentamos hacer un aporte para que nosotros, ustedes, todos, pensemos en el bien común, partiendo justamente desde nosotros mismos. Si no estamos bien nosotros, ¿cómo podemos pretender que el resto? Y es cuestión de un poquitito de sentido común, de respeto, de pudor, sobre todo los políticos. Ya retornamos. Existe la creencia de que las personas con discapacidad somos seres sin sexualidad. Esto es falso y provoca discriminación y sufrimiento. Para las mujeres que tenemos alguna discapacidad, el mandato social, a diferencia del común de las mujeres, es de no ser mamás. Si vos no querés ser mamá, tenés derecho de recibir los anticonceptivos necesarios para no serlo. Y si querés ser mamá, si querés tener hijos, también tenés derecho de serlo sin que nadie te cuestione. El deseo y el placer no desaparecen con la discapacidad. Si tenés alguna consulta, podés comunicarte al 0800-222-3444. Tener derechos te cambia la vida. Bien, amigas y amigos, hemos llegado al término de esta segunda jornada sobre este taller de derechos a la sexualidad de personas con diversidad funcional, discapacidad, en donde la profesora licenciada Silvia Peirano ha venido a instruirnos, a poner a nuestra disposición sus conocimientos, su práctica, y todo su motivación para que nosotros acá sigamos en el camino de la ayuda, de la capacitación, sensibilización, de este aporte que nosotros queremos hacer a los familiares, a personas que tienen directa relación con la atención de personas con discapacidad, en esto que se refiere a al ejercicio de su propia sexualidad. Y una de las cosas que nos queda claro al finalizar estas jornadas es que tenemos que trabajar mucho con la familia, con la sociedad, en todo orden de cosas. Así es que, bueno, agradecidos una vez más a todo el equipo que trabajó en esto, a Viviana Misiquia, por supuesto a la Fundación Invisibles, que es la que organiza estas jornadas, y los esperamos en la tercera y última jornada de este año, que se va a hacer en noviembre, donde vuelve la licenciada Silvia Peirano a continuar con este trabajo. Una vez más agradecidos a todos y esperamos que haya sido, por supuesto, de utilidad para poner en el tapete, para poner en la mesa esta conversación, estos temas que nos incumben a todas y a todos. Y esperamos, por supuesto, que la Municipalidad de San Carlos de Bariloche tome conciencia de esto, ¿no? De que las personas con discapacidad tienen todos los mismos derechos que cualquier persona. Y este mensaje viene porque la licitación que se está haciendo al transporte colectivo de pasajeros es indecente, es inmoral y es poco ético, desde la municipalidad y desde el Consejo Deliberante, que tiene la responsabilidad de rever y revertir esta decisión bochornosa con este llamado a licitación que viola todas las normas legales de nación, de provincia y municipales. Así es que, una vez más, agradecidos por estar ahí. Nos veremos en una próxima oportunidad.